Muy buenas, queridos oyentes de Spotify y YouTube. Estamos en Fantasmas en el Aire con un gran invitado de honor. Hoy tenemos nada más ni nada menos que a Federico Romero. Un gran aplauso para él. Un Muchas escritor gracias. que nos seguimos desde hace rato también en Instagram, pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de conocerlo un poco más también sobre su experiencia como escritor, como lector también. Así que, Fede, un gusto tenerte acá. Un gusto, Fabián, y muchas gracias por la invitación al programa. La verdad que sí, sé que fue hace un tiempo la invitación, pero bueno, justo me tomé una licencia que no me tomé en las vacaciones de invierno y bueno, con aire fresco, vengo con aire renovado, así que con muchas ganas de la entrevista, de charlar un rato. Buenísimo, dale. Vamos a comenzar, Fede, si te parece, con algo que nos mostraste recién ahí, que ya justamente es la primera parte. Fíjese, cuentos en papel, moneda, relatos de terror y economía. Realmente yo cuando lo vi me acuerdo que había compartido una publicación tuya porque no, o sea, es difícil por ahí de no pensar, ¿no es cierto?, a la economía como algo que asusta, porque justamente hoy en día está como algo bastante complejo, ¿no es cierto?, el tema de manejarse económicamente y demás. Pero a ver, ¿nos querés contar un poquito quién sos? ¿Por qué lo escribiste ese libro? ¿Qué se va a encontrar la gente con el mismo? ¿Qué te inspiró? Mirá, para presentarme, bueno, creo que soy un ciudadano argentino, en primer lugar, creo que eso es la primera inspiración. Eh, la gran inspiración es que fui papá unos meses antes del libro, o sea, con la paternidad nace la idea de escribir el libro, y soy economista además, soy licenciado en Economía de la UBA. Alguna vez fui docente, alguna vez intenté escribir algo, fue muy incipiente igual, y además trabajo en el Ministerio de Economía, una parte pretécnica hace más de 20 años. Entonces estoy ligado al mundo económico de alguna manera, no por ahí al mundo académico ahora, en la actualidad, pero sí al mundo económico. Además me gusta la economía, me gusta leer artículos de economía, escuchar cosas ligadas a las finanzas, a la economía, a los mercados. Eh, Soy un poco curioso en ese sentido, por eso no solo apareció el libro hace ya casi 2 años, sino que también armé una página, pues yo soy programador también, tengo un programa en ciencia de datos de la UTN y armé una página, programa además, armé una página web que se llama Economía Extrema. En realidad el libro iba a ser un subproducto, que de hecho es la idea futuro que siga ese camino, de una página se llama Economía Extrema, es economiaextrema.com.ar, de ahí nace el subproducto de Facebook que no pegó y el de Instagram que sí pegó, que tiene bastantes seguidores, que se llama Economía Extrema. Muchos confunden Economía Extrema con el libro o conmigo, con un alter ego mío, y la verdad que en realidad Economía Extrema es una plataforma que nace. La verdad que los programas lo estuve mencionando, a eso que Economía Extrema nace con la idea de ser una página freak de economía, eventos raros de economía, las hiperinflaciones más grandes del mundo, como la de Zimbabue, que es un 16, un 1 y 16 ceros, o sea, es un número casi ilegible. El billete más grande del mundo, la moneda más pesada del mundo, cosas raras. El billete irrompible, el billete en Gran Bretaña está hecho de plástico y no lo puedes mojar, tirarle cosas, lo lavás digamos y sigue estando bien ese billete, recupera su forma. Hay cosas raras en la economía, los billetes más chiquitos del mundo, o en Los Simpson aparece el billete del trillón, del trillón de dólares. Bueno, hay algo parecido en Estados Unidos en la Reserva Federal, el billete de 1 millón de dólares que se usaba antes cuando no existían los sistemas estos bancarios informáticos, entonces había que hacer transacciones y hay billetes. Estuve averiguando, todo eso nace en el proceso de contemporáneo a la escritura del libro. Yo quería escribir una novela cuando nace mi hijo, que iba a ser en forma irónica y en forma de novela. La tengo por ahí. Como todo escritor, creo que después descubrí que hacen eso los escritores. Yo me considero un escritor incipiente, este es mi primer libro. Empezás a tener papeles por toda la casa y van a ver una de las bibliotecas que tengo en el living. Tengo varias, tengo tres bibliotecas acá y tengo libros, en otro lado libros, más libros guardados. Empieza a haber papeles míos también de escritura. Eso quedó trunco, esa novela, porque escribir una novela conlleva
cierta complejidad en cuanto a los personajes, la secuencialidad. Yo no vengo del mundo de las letras, vengo del mundo de la economía. Desconocía todo eso y me trabé un poco con eso. Esa novela la empecé a escribir cuando mi nene empieza el maternal, porque mi mujer también es economista, ella se tomó pudimos hacer que se tome una licencia un poquito más extendida. Y cuando él empieza el maternal, yo hago el periodo de adaptación con él. Ese periodo de adaptación me tomé vacaciones, me pedí vacaciones para hacerlo con él más tranquilo. Y como viste que cada vez estás menos horas, al principio estás 5 horas, pues cuatro, tenía tiempo. Y me iba al café de la esquina y desde el jardín y empecé a escribir. Pero me frustré, esa novela, la verdad que está ahí en algún lugar de la biblioteca, varias versiones, y bueno, digo, me gustó escribir, pero esto no. Y ahí es que empiezo a hacer cuentos cortitos, y bueno, me acuerdo, 9, 10 cuentos, y que pertenecen a este libro, creo que menos dos de esos 10 cuentos pertenecen al libro, y se los muestro una noche a mi mujer, antes de acostarnos a dormir, le digo, bueno, tomamos un tecito antes de acostarnos, le digo, ¿lees estos cuentos? Ni siquiera le dije que eran mis cuentos, y le gustaron mucho. Y dijeron, wow, que son, no sé, son de terror, pero son graciosos. Obviamente después están editados, hay todo un trabajo después para publicarlos, pero le gustaron mucho. Y ella es economista también. Me dice, esto está bueno, esto es nuevo. Ella es lectora, es muy lectora. Me dice, esto está bueno, es novedoso, fresco, tiene que ver con lo que nos pasa. Esto es el año 2023, fue esto, ¿te acordás? Ese año donde hay fines de masa, principios de Milei. Yo el libro lo escribo mucho antes que eso, pero donde empieza a vivirse este proceso de cambio de modelo, por así decir, también, y no sabemos ni venimos de algo malo y vamos a algo mejor o algo peor, y bueno, toda esa incertidumbre también unido a la paternidad hace que haga una catarsis en el libro. Y la idea también es dejarle un legado a mi nene, fácil, pues yo no sé si lo va a hacer economista, entonces, pero que entiende y diga, no con algo técnico. Los libros de economía son libros técnicos, libros llenos de fórmulas. Yo que vengo de la UBA encima son libros llenos de fórmulas matemáticas. Entonces yo quería algo muy simple, algo que lo pueda, en forma de cuentito, y de hecho son cuentos. Eh, y bueno, y así nace el libro. Qué interesante, ¿no? Porque nos fuiste dando vuelta por más que nada todo lo que sería tu formación y cómo influyó mucho en tu estado anímico, ¿no es cierto?, del nacimiento de tu hijo y demás para poder dejar ese libro como un legado, ¿no? Cuando pones cuentos en papel moneda, relatos de terror y economía, ¿sí? Nos dijiste que son cuentos cortos también, del cual debe haber alguno que vos lo tengas como favorito. ¿Te animás a contarnos Y un poquito por qué y cómo nace, digamos? mi cuento favorito, mirá, es una pregunta excepcional la que haces. Me la hicieron muy pocas veces y vos me la haces una de las primeras preguntas que me haces. Porque yo hice una encuesta. Al principio uno puede seguir a los lectores. Después, bueno, el libro está, no sé si puedes ir a Cangeni, Cúspide, el Ateneo, entre otras librerías en todo el país. Y ya perdés quién compra el libro. Pero al principio pude hacer un seguimiento de los primeros 100 lectores, los primeros 2 meses. Y la verdad es que algunos, obviamente no a todos, le preguntaba, che, ¿por dónde vas en la lectura? ¿Cuál es el cuento que más te gusta? Acá hago un paréntesis y te cuento algo antes de responderte la pregunta. Son 55 cuentos, en realidad son 56, el último hay que leerlo al final porque son 55 cuentos cortos que se leen de cualquier manera, al estilo Cortázar se pueden leer. O sea, puedes leer el 5, el 4, el 3. Es un personaje principal que es Martín Valiente, un tipo de clase media que es el personaje que se repite en todos los cuentos, que es el hilo conductor, que nace después de este cuento número 10 cuando yo decido que hay una posibilidad de escribir un libro. Pues yo al principio cuando escribía los cuentos no me imaginé que iba a publicar un libro. Cuando a mi mujer le gusta y a otro amigo mío que es economista también le gustó, digo, bueno, ¿por qué no empezar a soñar con que puedo hacer un libro? Entonces ahí empecé a crear esto, pues eran cuentos todos muy distintos. Empecé a crear un personaje principal que empieza a nacer, a tomar forma en ese momento. Lo tuve que adaptar después a sus cuentos que ya tenía escrito. Y este personaje principal transita además diferentes universos. Cada cuento trata, por ejemplo, algunos de la inflación, otros de la emisión, otros de la falta de empleo, otros de la informalidad, otros de la falta de crédito. Se dan en diferentes universos, pero siempre está este personaje que es Martín Valiente. Y él lucha contra villanos que son los eh, gobernadores, los líderes de estos universos. Estos universos son Inflaciópolis, Impuestolandia, Corrupcionlandia, Procrastinia, Villa Monetaria, etcétera, etcétera. Y cada cuento se da
en ese contexto. Así que es interesante. También creé como un multiverso económico. Esto fue naciendo a medida que iba escribiendo el libro y además después, cuando, en el proceso de edición, que fue más largo que el proceso de creación. Eso también es un dato de color interesante. Pero no quiero dejar de responder y volver a la pregunta que me hiciste, que te dije que era muy interesante. El cuento que más me gusta a mí se llama Destino impreso en la máquina y es el cuento más corto del libro. Tiene menos de una carilla. Diría que roza un microrrelato, digamos, bien hecho, un microrrelato. Yo no soy del mundo de las letras, pero después me puse a investigar. Eh, Entra dentro, el resto está ahí en un híbrido entre el relato corto y un microrrelato. Yo creo que casi es un microrrelato, tiene tres párrafos, es un cuentito, tres o cuatro párrafos, pero todos párrafos chiquititos, es menos de una carilla. Se llama Destino impreso en la máquina. Eh, Paradójicamente no es el cuento que más le gusta a los lectores. A veces ni siquiera lo rankean, porque hice un ranking, como te contaba, al comienzo del libro, al comienzo de su publicación, a los primeros 100 lectores, y a veces rankeó un poco porque uno influye también y creo que trata de sesgar eso, pero nunca rankeó primero ese cuento. Y para mí sigue siendo el cuento más lindo, a mí me encanta. Es un cuento que trata no, no lo voy a spoilear del todo, pero trata de un político que cree que emitiendo dinero va a solucionar todos los problemas y la máquina, él termina fundiéndose en la máquina de imprimir dinero. Tiene muchas más cosas, o sea, no estoy spoileando porque digo, es más profundo que eso. No Claro, sí, termina así, esto, de hecho empieza así el cuento. Así que para mí es muy profundo y tenía que ver con la realidad de ese momento, con el tema de que la emisión causa inflación. Y después, obviamente, hay otros tipos de tópicos económicos que toco, no solo el de emisión causa inflación, sino que te contaba al principio, informalidad, falta de crédito, la frustración de los argentinos de que no hay crecimiento, no hay desarrollo. Se tocan todos esos temas. claro, temáticas muy actuales también, ¿no? Que por ahí si lo pondríamos dentro de la historia argentina es como que se adapta en todo momento, ¿no es cierto? Porque viste que la economía argentina fluctuó mucho desde siempre, me parece también, ¿no? Obviamente que ustedes como economistas van a saber bien específicamente cuáles fueron los puntos fuertes o los más débiles también dentro de de la economía, ¿no? Mira, yo creo que es una pregunta también, más que nada es muy profunda, ¿no? No la voy a Sí, poder responder sí, sí, obvio. dos oraciones, y no lo pretendo hacer tampoco, porque el libro es de Claro, ficción. claro, La verdad es que justamente intentando responder lo que vos me estás planteando, terminé escribiendo un libro de ficción. A ver, claro, como economista, tengo mi propia visión de las cosas, pero la economía es una ciencia social, es una ciencia humana sobre todo. claro, Entonces, cada economista tiene su visión subjetiva. Hay ciertas objetividades, como te digo, para mí es indiscutible que la emisión causa inflación, es indiscutible que el desarrollo es más importante que el crecimiento, hay un montón de cosas que creo que son un ABC, más que nada después de 300 años de capitalismo, hay ciertas cosas que creo que se tienen que dar indiscutiblemente, pero después hay cuestiones menores que sí nos podemos poner a discutir y que yo a veces me junto con amigos economistas y todos pensamos diferente sobre un mismo tema. Entonces, ya sé, la gente piensa que los economistas, como los médicos, los médicos también tienen opiniones diferentes sobre a veces un mismo síntoma. Pero los economistas tenemos opiniones muy diferentes, porque a diferencia de la medicina, no evolucionamos quizás acumulativamente. Nosotros tenemos diferentes escuelas. Es más, en Argentina cada universidad tiene eh, su escuela económica, su matriz de pensamiento. Yo me estudié en la UBA, no coincidía con todos los pensamientos de la UBA. Por suerte la UBA es muy ecléctica, tiene muchas escuelas adentro. Es un poco elige tu propia aventura. Es muy matemática. Lo único, la UBA de todas las universidades de Argentina es una universidad muy matemática. De hecho, yo soy medio un a mí hay dos carreras que me gustaban de jóvenes, sino por la crisis del 2001 no las pude estudiar. Yo quería ser físico o filósofo. Y la economía, un poco yo entro yo egreso en el 2000 de secundario y en 2001 hago el CBC. Y con todo el estallido de la crisis decido estudiar economía. Y la economía se parece mucho a la física, es la UBA. Entonces, las teorías económicas
tiene, de hecho está dividido micro y macro, y la física también. Uno tiene la física de partículas, que es la micro, y toda la cosmología y la astrofísica, que es la macro. Y eso es una copia no de la física de la economía, es una copia de la economía de la física ya en los años 20. Alguna vez me puse a investigar todo ese tema. Y después todos los equilibrios generales, los equilibrios parciales. Es una, o sea, lo voy a decir obviamente con... quizás no de la forma más técnica, pero hay cierta copia de la economía a la física y un deseo de los economistas, y no solo los de la UBA y de otras universidades matemáticas, sino de muchísimas universidades, de hacer de la economía una ciencia dura, más que de una ciencia humana. Claro, también me viene mucho a la mente porque yo justamente soy profe de física y química, el No, tema mirá, de la economía energética, ¿viste? Cuando alguien habla de cómo, bueno, con las leyes de Malthus y demás también, cómo por ahí el tema del abuso, ¿no es cierto?, también puede generar problemas bueno, eso, ¿no? Traen situaciones que por ahí, eh, vamos a llevarlo al contexto que tenemos, asustan, ¿no? exacto, mira, ya están metiendo un poco, sí, te iba a decir, y después en la actualidad hay mucha interdisciplinariedad, si se quiere. Claro. Ya en la actualidad entramos en un campo donde hay, no sé, economía de la psicología, economía de la energía, de la Ujú. sustentabilidad. Y acá viene lo novedoso, si querés que yo me considero novedoso en esto, el terror económico. El terror económico no existía. A ver, cuando yo empiezo a hacer el Claro. libro, digo, empecé a buscar referentes. Y digo, ¿quién es un referente que haya hecho cosas de terror económico? Bueno, en Argentina encontrás libros donde aparece el desempleo, donde aparece Claro. la corrupción, pero ninguno, digamos, el tema central es la economía. Porque el personaje principal lo que más sufre es la frustración económica. Este personaje se llama Martín Valiente, que de hecho tiene una Exacto. etimología, Martín Valiente, que Martín es el hijo de Marte, que es un guerrero, y Valiente tiene que ver con valores, con cierta Claro, moralidad y ética, que él tiene que hacer las cosas bien. Entonces, en un país donde todo funciona mal, imagínate que no cabe y le va a ir mal. Y es lo que sucede en todo el cuento. O sea, claro, y la única forma que encontré de hacer cuentos fue de terror. El único puente que encontré entre la economía y la literatura, en mi caso, fue el terror. Por eso te digo, acá donde aparece el terror. Y es el único libro que yo encuentro de economía de terror. Como decís, existe la economía de la sustentabilidad, la economía de la energía, la economía, si querés, con sociología, con antropología. Puedes unirla con la medicina, hoy en día, con claro, los con los seguros, pero la economía y el terror no había un vínculo entre la economía y el terror. Y yo creo que era un vínculo evidente. Como dicen ahora, nadie la vio a esa. Y yo creo que es un vínculo evidente porque la economía es de terror y no solo en Argentina y no solo ahora. Lo es desde hace muchos años. Yo cuando empiezo a escribir el libro digo, wow, yo por lo menos desde que tengo esta conciencia de estudiar más profundamente economía, es cuando empiezo a estudiarlo en la UBA, que es en el 2001. Yo entro a la UBA en el 2001, plena crisis, o sea, entro en el 2000, 2001, digo, sí, principio del 2001 al CBC. En el 2001, que estalla todo, arrancado el 2002, elijo la carrera de economía, o sea, plena crisis económica. Y claro. yo egreso en el 2008, con la crisis de subprime de Estados Unidos. O sea que digo, no solo a nivel local, sino a nivel global, me eduqué en contextos de crisis. Y después siguieron las crisis. Nosotros seguimos en un estancamiento, para mí, desde mi punto de vista, es muy subjetivo eso, pero desde el 2001 que no logramos, remontamos un poquito la cabeza con algún presidente, con alguna gestión económica, y enseguida nos frustramos y volvemos a caer. De hecho, si uno mira algunos indicadores, estamos peor que antes, y eso es de terror. Entonces yo en el libro traté de plasmar un poco eso y jugar con eso. Por eso es un libro de terror. Claro, Pero justamente no, hablando del miedo y demás, acá me habían hecho una pregunta, tal vez medio infantil para vos, pero bueno, porque decía, si pudieras materializar a un monstruo con características económicas, ¿cómo lo imaginás? mirá. Tengo una tacita que Ah, está hecha con inteligencia artificial sobre uno de los cuentos. El cuento se llama, creo que se llama El último impuesto. Este cuento, pues hay muchos, son 56 cuentos, todos los nombres, me acuerdo, y con la IA hice, con algunos fragmentos, es el impuesto tratando de, si querés, es muy gráfico el dibujo. Lo van a necesitamos encontrar también en el Instagram. eso, O necesitamos la tormenta arrobarte con esa monetaria. imagen. La tormenta monetaria también es otro merchandising que estamos armando. Esto Qué está basado bueno. en el cuento Tormenta Monetaria. Eso Eh, necesitamos arrobarte con esas imágenes, por favor.
Están en la página, en el Instagram están, hay que buscar, están un poco más abajo porque lo subí a principios de año y hay mucho más por subir. Pero creo que eso es lo que grafica un poco y creo que la gente tiene también esa idea y a la gente hasta le da miedo la economía. Yo hablo con gente que no es economista y piensa que la economía es una ciencia dificilísima. No digo que no lo sea, pero digo, no creen que es una ciencia humana. Y este libro yo creo que la magia que tiene este libro, con lo simple que es, porque es un libro muy simple, no es un libro académico, de vuelta, no vas a aprender economía leyendo mi libro. Te vas a divertir, te vas a asustar, porque es un libro de terror. ¿Sabes? La fórmula que encontré para que te asustes es que los cuentos sean un poco grotescos, graciosos, irónicos. Vas a encontrar muchas metáforas que te van a hacer reír, como por ejemplo algún gobernador que quiere ponerle impuestos a caminar, a respirar. Pero después vas a sentir un espejo entre el personaje y el lector, o sea, el que lo lee, y cuando encuentra ese espejo es donde aparece el terror, porque dice, yo me reí durante todo el cuento de lo que le pasa al personaje, pero en el personaje soy yo. Entonces ahí es donde entra el terror y dice, wow, o sea, el que la está pasando mal, yo me río, es como mirar los bloopers, pero el que sufrió el golpe del blooper es uno en el fondo. Estás mirando un blooper que te pasó a vos hace 2 días o 10 años, pero te pasa a vos. Creo que esa es la magia del libro. Ahí está el secreto, digamos, que también hace que a la gente le guste el libro, porque a la gente le gusta el Claro. libro también. Fede, y hablando de eso, tenemos justamente unos últimos 10 minutos. Tenemos varias visiones tuyas presentando en lugares varios, no solamente en Capital, sino también anduviste presentando en Córdoba y demás también, ¿no? Con la Mirá, te publicación de... comento. Sí. Sí, en las publicaciones voy subiendo. La verdad que nunca me imaginé que el libro tenga tanta repercusión. Yo pensé que, a ver, tampoco es un bestseller, pero sí ha tenido Claro, una repercusión que yo nunca me imaginé porque es un hobby para mí. La verdad que yo tengo mi laburo, mi familia, y yo lo publiqué porque le gustaba le decía a mi mujer, a mi mejor amigo, después a mis viejos cuando lo vieron y a otros amigos. Yo pensé que bueno, iba a tener una salida muy chica y la verdad que tuvo una salida amplia. Ahora de hecho está el ebook también, estamos por lanzar el ebook en forma más masiva a otros países, porque ya claro. llegó a otros países, pero a lo largo y ancho del país llegó el libro Sí, en sí. estas cadenas que mencioné al principio. Eh, y tuve, sí, oportunidades. Mira, el año pasado lo presentamos en la editorial, que fue muy exitoso. Yo no esperaba una presentación también con tanta gente. Lo presenté en la editorial Duncan, que es donde salió el libro. Lo Ujú. presenté en el Ministerio de Economía. Yo bien trabajo ahí, llevé la propuesta y lo pude presentar, que ahí generalmente se presentan libros técnicos y Claro, quisieron darle la oportunidad a este libro. O sea que en un lugar que es muy emblemático, más allá, que es donde yo trabajo, el ministerio es muy grande, es una ciudad, adentro es el Ministerio de Economía de la Nación. Así que claro, asistió gente que tampoco conocía y que le interesó la temática, le interesó la propuesta. Lo presenté en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es una asociación a la que pertenezco y que a veces damos, una vez por año en realidad damos una charla de economía con mi mujer. Lo presenté también en el Café Tortoni de este año. El libro participó en las ferias del libro 2 veces ya en la feria del libro de acá de Argentina, la de Buenos Aires, la más importante. Participó en la feria de Rosario el año pasado y este año vuelve a participar y este año voy a tener el lujo de poder viajar. La posibilidad, ya tengo un nene de 3 años, así que vamos a poder viajar. De hecho, estuve en Córdoba hace poco y me enteré que están muchas librerías de Córdoba. Estuve en el Jenny del Ateneo, que tiene una Habana, y estuve también haciendo más que nada una sesión de fotos, haciendo un poco de publicidad. Hace poco estuve en el Conex, también con otros autores de terror de la editorial. Hicimos un stand en el Conex. Como te decía, lo de Café Tortoni fue increíble porque me llamaron de un día para el otro y fue una exposición de 1 hora en un lugar re emblemático de Buenos Aires, el café más antiguo de Buenos Aires. Y después estuve en otra feria del libro, en la de Chaco, en la de La Rioja. Yo no participé, fue el libro con la Cámara Argentina del Libro y no me acuerdo con qué otras entidades. Disculpen por ahí si no me acuerdo de las entidades, pero por eso decía el Chaco, La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero. Perdón si me olvido de otras, pero bueno. parte toda la Argentina, qué bueno, Sí, sí, felicidades. en todas, pero esas que me acuerdo estuvo, así que, y no pude Sí. viajar. Yo como tengo un nene chiquito, tengo también mi laburo, no pude viajar, pero bueno, estoy muy contento de la repercusión que tuvo el libro. O sea, son llegadas que uno no se imagina a veces. Hace No, poco estuve en la Feria Virtual de Francia también, nada, así mira. que, y estoy invitado a otras ferias.
y ahora, bien, una primicia, ahora en noviembre voy a estar en una exposición que se llama Nuevo Terror Argentino, acá en el barrio de San Cristóbal se va a hacer, es la segunda vez, la segunda tanda que se hace. Los invito, creo que es el 9 de sábado, 9 de noviembre. Va a ser El todos 8 los de autores noviembre, que argentinos. ahí nos vamos a conocer de frente porque yo también llevo mis libros, así que Bueno, genial, mirá, ahí vamos a poder ahí nos hacer vamos. un vivo mano a mano ahí o en un café, Obvio. podemos. Si Sí, querés, sí, vamos a estar. Bueno, yo voy a estar ahí también vendiendo libros, presentándolo, así que cosas que van surgiendo, la verdad que, y bueno, y después entrevistas. Empezaron en abril las entrevistas. Yo el año pasado estaba un poco reticente a las entrevistas, pues no estaba, creo que no me sentía preparado tampoco. Y en abril probamos con un profesor mío de la facultad que me cruzó un programa que era una mezcla de, son temas económicos, pero tratados en forma muy amena, muy graciosas. Y claro, ahí empezó el primer, esto fue en abril, la primera entrevista, así por streaming, por Zoom, y desde ahí ya van más de 10 entrevistas. Así que estoy más que contento porque pasé por varios, de hecho el lunes estuve en una radio acá local, en varias FMs, o sea, hay un movimiento. Lo que pasa, como te digo, no es mi laburo principal este, es un hobby, entonces tengo que tratar de mecharlo con mi vida también, con mi vida diaria. Pero ha total. tenido un impacto, el terror económico ha tenido un impacto, como decís, porque creo que es algo que tenía que estar. La economía también es terrorífica. Y esta economía terrorífica pasó por nuestro podcast Fantasmas en el Aire. Así que, Fede, de lo más sincero de mi corazón, entonces agradecerte por este espacio, por tu tiempo, en tu, bueno, tan ajetreada agenda. Así que, por último, si nos quisieras entonces decir dónde te podemos encontrar en las redes, comprar tus libros y demás, tenemos ahí unos minutitos más y bueno, El libro está, gracias por el espacio también para promocionarlo. Sí, el libro está en muchas librerías. Está, ya decía, Jenny, Cúspide del Ateneo en todo el país. Hay una librería acá, Libertatis Libros, que también lo tiene. No me quiero olvidar, Sibals, Casase y Lorenzo. Me olvido de muchas más y pido disculpas, pero está en muchas librerías. Así que después la van a encontrar en estas exposiciones, en la Expo de Nuevo Terror Argentino, también si lo googlean. Y yo, si ponen economía extrema en Instagram y en YouTube, me van a encontrar a mí, así que ahí también pueden conversar conmigo y conseguir los links. Como decía, pronto se viene la versión digital del libro. Ya está, pero se viene un poco más ayornada. te vamos a seguir entonces, Fede. Fede, muchísimas Muchísimas gracias gracias. entonces por tu tiempo. Vamos a tener en otro momento, seguramente, o si podés, la oportunidad de charlar de nuevo, ¿sí? Así que muchas Dale, gracias, dale. Fede, desde acá. Y bueno, muchos éxitos y que sigas creciendo con este gran pionero, ¿no es cierto?, en lo que es el terror y la economía. Así que te deseamos la mejor de los éxitos y bueno, que Dios te acompañe siempre en todos tus proyectos. Muchísimas gracias, Fabián. La verdad que muy cómoda la entrevista, así que me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, Fede. Seguimos en contacto.